Vamos a pasar, como os decía, después de haber presentado lo que es la estrategia, a contar una serie de experiencias y ya cómo se ha aplicado este nuevo modelo en vida real en una serie de hospitales, de centros o de del propio SAS, que han sido pioneros y que nos van a hablar de lo que son buenas prácticas para que esto no se quede como una entelequia de qué están diciendo, sino que esto verdaderamente es un modelo que se puede aplicar y que tiene su verdadera utilidad. Y sin darle más pábulo, voy a empezar con la primera ponencia, que es la experiencia de la aplicación de esta estrategia que va a hacer Rosa Oña, que es la coordinadora de la unidad de gestión de ginecología del Hospital Virgen de Valme. Ellos en el distrito, en el área de Sevilla Sur, tienen una amplia experiencia, prácticamente llevan 5 años ya con este modelo trabajando en ello, y Rosa nos va a contar cómo es la experiencia y cómo es en vida real esta nueva estrategia. Rosa, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores de la jornada por la invitación para participar. Pienso que es una oportunidad magnífica de compartir la experiencia que nosotros tenemos en el abordaje de ITS en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla. Y también esto es un foro ideal para seguir aprendiendo de la experiencia de otros compañeros. He estructurado lo que es la presentación en 3 aspectos que a mí me parecen que son realmente importantes para entender en qué situación estamos. Os voy a explicar por qué a nuestro grupo le ha resultado especialmente útil disponer de una estrategia para abordar las infecciones de transmisión sexual en nuestra área sanitaria. Voy a contar a continuación pues, cómo diseñamos, cómo implantamos el circuito en nuestra área de gestión sanitaria sur de Sevilla. Y voy a finalizar pues haciendo mención de 3 aspectos o 3 áreas que yo pienso que nos pueden ayudar a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la declaración de las ITS. ¿Por qué pensamos que es útil disponer de una estrategia para abordar las infecciones de transmisión sexual? Pues porque realmente estas enfermedades tienen una especial relevancia dentro de la comunidad. De hecho, se consideran enfermedades de declaración obligatoria y son muchas las instituciones, tanto nacionales como internacionales, que de forma continua nos alertan del ascenso en el número de ITS en los últimos años. Si nos vamos a lo más cercano, sí, tomamos en consideración los datos de vigilancia epidemiológica de las distintas comunidades autónomas, podemos comprobar cómo, aunque en España la que ocupa la cabeza del ranking es Cataluña, que aparece en azul, Andalucía aparece en verde. Es decir, el número de casos declarados no es de los más pequeños. Estamos ahí en una zona media, pero que es el momento, creo yo, oportuno de empezar a actuar. No hay que esperar a estar peor en esa situación. Yo soy ginecóloga y quizás tengo ese sesgo que es muy difícil para mí de evitar. Por eso he elegido la última gráfica. Si os fijáis, perdón. Por eso, vale, exacto. Esto es. Por eso he elegido esta gráfica. Estas gráficas son las infecciones de transmisión sexual que se han declarado en las mujeres en 2019. Si vemos, esta línea roja son las infecciones por clamidia. Claramente, en los últimos 10 y los últimos 5 años, el incremento es exponencial. Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención. Esto verde era la sífilis. Prácticamente los casos eran indetectables en los primeros años de este siglo. Pero es que, porque progresivamente, la tendencia que lleva también claramente es a seguir aumentando. Otra vuelta de tuerca. Otro aspecto que a mí me ha preocupado. Cuando he analizado, y los datos que yo tengo no son tan recientes como los que ha presentado el compañero, los datos que he encontrado en el Ministerio son los del 2019. Bien. ¿Cuántos casos se declararon de infecciones de transmisión sexual en 2019 en mujeres? En torno a un poquito más de 16.000. Pues bien, el 50% de esos casos, es decir, más de 8.000, se habían declarado y correspondían a mujeres entre 15 y 24 años.
no es solo la repercusión en sí que tiene esa enfermedad en el momento en que esa persona la padece, es que esas infecciones, si no se tratan de forma adecuada, van a tener una implicación y una repercusión en su salud sexual y reproductiva futura enorme. Por lo tanto, es importante, claro que es importante detectar cuanto antes las infecciones, tratarlas. Por supuesto, ir cortando la cadena de contagio. Y ahí es donde nos estamos centrando, sobre todo en ese segundo punto. Pasamos por alto el tercer punto, que es el que hace mención de la importancia para cumplir bien con ese segundo punto de que todos los profesionales que estamos implicados, porque realmente somos muchos los que estamos implicados en el abordaje de las infecciones de transmisión sexual, pues esos profesionales deberían estar bien coordinados. Y por supuesto pasamos por alto, aunque es lo principal, es que hay un ámbito donde también tenemos que actuar. Que vayamos a macha martillo con el segundo punto no significa que nos olvidemos del primero. El primero es que en torno a estas enfermedades existen muchos mitos que están muy arraigados en nuestra población, en jóvenes y en no tan jóvenes. Con lo cual, si no vamos avanzando en cada uno de esos tres aspectos, difícilmente vamos a tener una gestión adecuada de las infecciones de transmisión sexual en nuestra área. No empezamos de cero. Realmente, haciendo frente a las infecciones de transmisión sexual llevamos muchos años. De hecho, prácticamente en los últimos 20 años el esfuerzo se ha visto claramente refrendado por los resultados que ha tenido el Plan Andaluz de VIH, SIDA y otras ITS, pues en el plan y en los objetivos que se han trazado en 2020, que realmente serían vistos como una utopía cuando estaban ideando el plan 2010-2015, porque son unos objetivos realmente magníficos y dan prueba del esfuerzo y el empeño que se ha tenido en ir mejorando en ese ámbito. Pero voy a dar una vuelta de tuerca, y es que, vamos a ver, a lo largo de estos últimos 20 años hemos hecho un esfuerzo enorme en hacer frente al VIH-Sida, porque realmente esa enfermedad tenía un peso enorme en la población y en el sistema sanitario, y bien hecho está. Pero esas otras ITS han quedado relegadas a un segundo plano. Realmente esa estrategia de hacer frente a esas otras ITS no ha sido del todo universal, no hemos conseguido que llegue a la población en general. Se ha ido desarrollando quizás un poco más en esos grupos VIH-Sida o de riesgo para esa primera enfermedad. Por ello, si nos paramos a mirar esta gráfica que aparece en colores y que se refiere a las distintas provincias andaluzas, desde el 2003 a 2023 vamos cambiando en todas de color. Algunas cambian de color más que otras, y eso se refiere a las infecciones por clamidia. Es decir, hemos hecho un esfuerzo muy importante en VIH-Sida, pero el resto de las infecciones de transmisión sexual a nivel universal, a nivel de población, no hemos conseguido desarrollarlo de forma satisfactoria. Eso es lo que desde nuestro grupo del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla constatamos. Por eso nos planteamos diseñar e implantar un circuito, es decir, una respuesta a esa situación. Y no se nos ocurrió porque sí, o porque estuviésemos aburridos y quisiéramos innovar. No, realmente nos vimos forzados porque en abril del 2021 empezaron a aparecer noticias en prensa donde claramente decía que el Servicio Andaluz de Salud estaba estudiando qué hacer con el único centro de infecciones de transmisión sexual que había en la provincia de Sevilla. Ese centro había sido un referente desde los años 80. De hecho, la mayoría de nuestros residentes de ginecología y de medicina familiar y comunitaria se han formado allí. Bueno, pues en abril del 2021 aparece la noticia y cuando nos llama el director y el gerente de nuestra área sanitaria comprobamos que esa era la situación. El SAS se estaba planteando que todas las personas que tuvieran síntomas de ITS tuvieran la oportunidad de ser tratados en cada una de las consultas de su centro de salud o en las consultas correspondientes de su área hospitalaria. Os podéis imaginar cuál fue el desconcierto de los profesionales. Realmente el grupo de trabajo multidisciplinar ITS surge de los pasillos,
porque visto que se nos venía encima algo que desconocíamos, porque nosotros desconocíamos cuál era la incidencia de ITS en nuestra área sanitaria. También desconocíamos los datos que tenían en ese centro de ITS, porque realmente no se volcaba ni a estación clínica ni a Diraya. Es decir, pensamos que si nos uníamos unos cuantos profesionales, que éramos los más, iba a decir implicados, nosotros nos sentíamos como más afectados por este cambio. Realmente, pues, el echar a andar y el empezar a trabajar en ese nuevo proyecto iba a ser más llevadero. Y, bueno, había algunos que ya tenían experiencia en el abordaje de infecciones de transmisión sexual, sobre todo los médicos de familia, el grupo de infectólogos, pues preventiva, ya, pero había otros que nuestra experiencia era muy corta, por ejemplo, ginecólogos, dermatología, un poco más, pero otros directamente se cayeron del grupo. El trabajo para diseñar y para implantar el circuito a muchos de los miembros de ese grupo realmente nos sirvió para que se nos cayera la venda de los ojos, porque realmente la sexualidad de una persona forma parte de la propia salud, pero es que además las relaciones sexuales en los seres humanos son una forma más de comunicación, con lo cual, si asumimos eso, tenemos una forma de entender las infecciones de transmisión sexual. Es como si quisiéramos entender o prevenir las infecciones respiratorias dejando de tomar aire. Es imposible. Bueno, el poner en marcha el grupo y empezar a trabajar dio lugar a que poco a poco los propios integrantes fuésemos cambiando la percepción de las infecciones de transmisión sexual. Y claro, primero estábamos desconcertados, pero luego pensábamos ya a lo grande. Nuestro circuito. ¿Qué queríamos el circuito? Había una premisa para nosotros que era irrenunciable, porque ya que lo íbamos a empezar de cero y lo íbamos a diseñar nosotros para nosotros, pues a lo grande. Queríamos que cualquier persona que en nuestra área sanitaria consultara por síntomas de ITS recibiera el mismo abordaje, el mismo trato, el mismo tratamiento, el mismo diagnóstico, independientemente de que consultara en su centro de salud o lo hiciera en el hospital. Independientemente de que hubiera decidido ir a través de urgencia o a través de una consulta programada. La sistemática iba a ser la misma. Teníamos que simplificar todo mucho, porque ahí tenían que participar muchísimos profesionales, médicos, enfermeros, matronas. Hay un paso que es decisivo para nosotros y es cuando entre todos consensuamos, de los médicos de familia, ginecólogos, dermatólogos, preventiva, infeccioso, ginecología, pues usar una terminología que fuera muy fácil para comunicarnos, y es el diagnóstico sindrómico. Nosotros a cada paciente cuando consultaba le poníamos una de esas etiquetas que veis ahí. Eso ha resultado definitivo para facilitar la implantación. Este algoritmo que veis ahí en la pantalla es el primer circuito que nosotros le presentamos. Nosotros en abril nos dan el susto, empezamos a trabajar hasta junio en que diseñamos esto, pilotamos en los 2 centros de salud que teníamos a los médicos de familia como referente en nuestro grupo a lo largo del verano, y en noviembre le presentamos a toda nuestra área sanitaria, incluidos médicos hospitalarios y médicos de atención primaria y enfermerías y matronas, este circuito. En ese día, ya de la presentación del circuito, coincidió además que pudimos contar con el coordinador del Plan Andaluz por VIH-Sida, que es el doctor Javier de la Torre. ¿Qué es básico para nosotros? Los síndromes, el diagnóstico sindrómico. Ese síndrome es el que actúa como llave, el que le abre la puerta al profesional que está atendiendo a esa paciente para que sepa claramente qué analítica tiene que cursar, qué tratamiento empírico tiene que poner y a qué teleconsulta hospitalaria lo tiene que remitir para completar el seguimiento, o si tiene alguna duda sobre ese paciente en concreto. Lógicamente, cada síndrome lleva una analítica, unos tratamientos empíricos que consensuamos entre todos, y esto así como así no se puede mandar por correo, ni a través de un WhatsApp, no. Lo que resultó clave para nosotros es esto que aparece aquí abajo. Son las sesiones formativas que se hicieron en cada centro de salud.
para todos los profesionales que estaban allí. ¿Y por qué digo que fue básico ese aspecto de las sesiones formativas? Porque si os fijáis, cuando al finalizar 2022 analizamos nuestros datos, nos encontramos con una sorpresa que, claro, fue muy motivador, porque duplicamos la identificación, el diagnóstico y el tratamiento de las ITS en nuestra área sanitaria. De tener 284 casos en 2021, pasamos a tener 619 casos identificados y tratados, pero además con diagnóstico microbiológico. Claro, fue un subidón, lógicamente, pero el subidón fue más cuando hicimos la jornada feedback entre todos y comprobamos que sí, que efectivamente ese aumento se produce a partir de febrero, porque nosotros a final de enero, febrero y marzo es cuando hicimos la formación en todos y cada uno de los centros de salud. Además, en la sala pues estaban, bueno, por supuesto, médicos de familia, pediatras, enfermeras, matronas, pero es que a veces estaba la administrativa del centro de salud y hasta el chofer de ambulancia. Vamos, era una cosa muy abierta. Pero la comunicación, la verdad es que ha sido uno de los aspectos, para mí, la verdad, que más me han llenado. Ha resultado muy positivo y lo recordamos con agrado. ¿Qué hemos hecho? Después del feedback que hicimos en 2023, incorporamos al circuito en 2023 algunos aspectos, porque era lo que habíamos visto que a lo largo del 2022, desde los centros de salud, nos habían ido pidiendo. ¿Qué conservamos? Pues conservamos los diagnósticos sindrómicos, por supuesto. Las analíticas. En la gestión de analíticas es donde hubo cambios. ¿Por qué? Porque cuando uno está de urgencia en un centro de salud a las tantas de la madrugada y viene una mujer con síntomas de ITS, a lo mejor tomar las muestras de exudado endocervical supone tener que trasladarse a otra zona del centro de salud que tienen que abrir porque es la consulta de la matrona, que es donde está el sillón de exploración. Ahí nuestro laboratorio de microbiología pues lo dio todo, tuvimos esa suerte y si veis, en este 2023, que es el actual que estamos utilizando, decidimos facilitar también en la mujer la toma de las muestras microbiológicas a través del sistema de autotomas. La mujer, en el momento en que es atendida, va al baño y se coge 2 muestras de sudado vaginal. En una se hace un despistaje de vaginitis, nos ven pues cándida, vaginosis, tricomonas, y en la otra muestra de sudado vaginal que se toma la mujer nos hacen una detección molecular para clamidia, gonococo y micoplasma. Con lo cual la paciente, aunque nosotros le ponemos el tratamiento empírico, siempre vamos a tener como referencia un resultado de la analítica, que nos va a ayudar a testar qué estamos haciendo y qué estamos tratando y si lo hacemos bien. Todas tienen puesto una teleconsulta, si es una mujer, lógicamente, a nuestra teleconsulta de ITS que pusimos en marcha en ginecología expresamente para este circuito. ¿Qué elementos nos han facilitado que se pueda implantar y mantener la implantación del circuito en nuestra área? Pues hay que decirlo claramente. El dispositivo a utilizar. Antes nosotros teníamos que coger en un tipo de dispositivo la muestra de sudado si era para cultivo, en otra muestra si era para detección molecular. Bueno, eso no siempre estaba disponible y podía dar lugar a que se confundiera porque la persona no terminaba de saber qué tipo tenía que utilizar para cuál. Hemos simplificado y todas las muestras de sudado, independientemente de que sean para cultivo o para detección molecular, como nosotros decimos, van en el bote rosa. No hay problema. Las muestras, uno puede ir al centro de salud y aparecer un sábado por la mañana. Se pueden guardar en la nevera hasta el lunes en que son trasladadas al hospital. ¿Dónde vamos tropezando? En la serología de ITS. Nosotros, un requisito indispensable, porque así lo dicen nuestros circuitos, es que además de tomar las tomas microbiológicas, todos los pacientes sospechosos de ITS o con síntomas de ITS tienen que hacerse una serología de ITS. Y no todas las consultas o todos los centros disponen de la posibilidad de que sobre la marcha, ese mismo día, le puedan hacer la extracción de sangre. Ahí sí perdemos a algunos pacientes, porque no acude a hacerse la serología. Pero para eso está la teleconsulta.
que revisa los resultados y cuando comprobamos que ese paciente nos ha hecho la serología, nos ponemos en contacto con el paciente y le decimos que acuda a realizarse la serología. Por lo menos nos da la opción a insistir y a salvar un porcentaje de los que no han querido volver al centro de salud después de hacerle el tratamiento empírico a realizarse la serología. Puede resultar muy práctico, pero es que realmente lo consideramos como un elemento facilitador esencial, y es que nosotros disponemos del sistema MPA para la gestión de las analíticas y tenemos una serie de perfiles, de manera que si yo estoy viendo a una paciente, a una mujer con una úlcera y pienso que esa úlcera es un herpes, yo tomo la muestra y yo lo que clico es ITS úlcera genital. Y con ese ITS de úlcera genital, cuando la muestra llega al laboratorio, en microbiología me van a hacer el depistaje de herpes simple 1, 2, treponema, linfogranuloma y citomegalovirus. Eso de trabajar a golpe de clic y con la serología igual. Uno clica serología de ITS y nos hacen toda la batería. Realmente eso facilita el que cuando a un compañero le llega a alguien con síntomas de ITS no es una sobrecarga, es que es muy fácil. Es hacer clac, que el paciente se tome las muestras prácticamente y tú dispensarle el tratamiento empírico. Facilitador, más que facilitador, imprescindible. Las sesiones formativas en los centros de salud. Es que cuando nos vamos poniendo cara, nosotros inicialmente pensábamos que necesitábamos en cada centro de salud un referente, pero es que realmente el número de ITS que llega a cada uno de los profesionales del centro de salud no son tantos, y estamos constatando que prácticamente cada médico se hace responsable del paciente que le llega, porque es un paciente de su grupo y además al mes no le llegan 17. Hay meses que le llega uno, otro le llega 2 y otro no le llega ninguno, y la matrona le pasa igual. Con lo cual, realmente, como ellos pueden hacer lo de la teleconsulta para cualquier gestión, el uso del referente, que sí lo contemplamos en un principio, luego realmente no se está haciendo un uso, un uso rutinario para nada. Esto forma parte de lo que fue la sesión formativa. Es mucho más amplia porque nosotros a esos compañeros les dábamos pues una serie de formación para que pudieran identificar esos diagnósticos sindrómicos que eran las llaves de las puertas, porque empezábamos de cero, ¿vale? Y ese es, en 3 diapositivas, habíamos resumido todo lo que es el manejo de toma de muestra, el tratamiento empírico y el seguimiento. Si os fijáis, siempre en el manejo, independientemente de que sea uretritis, prostitis, sarna, ladilla, siempre va la serología de ITS. Los tratamientos son muy repetitivos. En 2021 llevábamos la monodosis de triazona, pero en 2023, pues lo que es la política antibiótica de nuestro hospital para hacer frente a la resistencia a los antibióticos y también pues las recomendaciones de las guías internacionales, ha hecho que la dosis única de acitromicina que acompañábamos a la ceftriaxona como tratamiento empírico la hayamos cambiado por doxiciclina, porque así lo recomendaban los integrantes de nuestro grupo de trabajo, que ese tema pues lo llevaban más al día. Nosotros no repetimos las pruebas complementarias. Nosotros, una vez que ese paciente se ha tratado y tenemos todos los resultados, desde la teleconsulta se hace inicialmente una llamada telefónica y se contacta con ese paciente. Se le informan los resultados, nos cuenta si se encuentra bien. Y si el caso está resuelto y el tratamiento en base a esos resultados microbiológicos, el que hemos puesto es correcto, cerramos el episodio. Salvo que sea una paciente menor de edad. Yo tengo el sesgo de la ginecología. Si es una chica menor de edad, siempre va a tener una cita presencial en la consulta de ginecología, porque nosotros queremos testar más información al respecto. Entonces, nosotros, aunque eso no aparece así, si la ITS es una menor de edad, nosotros nunca se da por cerrado el episodio aunque esté bien tratado. La citamos y vamos contrastando, incluso si podemos, porque tenemos relación con los centros de salud, con el médico de familia, con el que sea, nos ponemos un poco sobre aviso.
El tema de la enfermedad pélvica inflamatoria, ahí digamos que somos muy conservadores. Tenemos totalmente asumido que si algún profesional piensa que lo que tiene delante es una enfermedad pélvica inflamatoria, no cabe tratamiento ambulatorio. Automáticamente la deriva a través de urgencia y se completa. Vamos viendo, porque es una paciente que además de leucorrea, a lo mejor, además de dolor en hipogastrio, puede tener fiebre, mal estado general. Bueno, es que puede tener una salpingitis o unos abscesos tubováricos. Entonces, eso no tiene circuito. Una sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria va a urgencia de ginecología, se completa la valoración y se hace el tratamiento, bien con ingreso hospitalario o bien de forma ambulatoria. Pero eso no se maneja por nuestro circuito de ITS. Y hay otro aspecto que os puede chocar, y es que aparece vaginitis. ¿Por qué hemos metido el grupo de vaginitis? Bueno, porque hemos constatado también de que, de forma repetida, muchas veces teníamos mujeres, otra vez el sesgo, que acudían de forma repetida a la consulta del médico de familia, a la consulta del ginecólogo, porque tenían síntomas vaginales de disconfort, de dolor, de malestar. Habíamos tratado cándida, habíamos tratado Gardnerella, habíamos hecho tratamientos de todo tipo, los cultivos daban negativos y la paciente seguía viniendo. Nos hemos llevado la sorpresa de que muchas de esas pacientes, en torno a un 20, un 30%, luego hemos detectado que lo que tienen son clamidias y micoplasma. Con lo cual, si una paciente es una vaginitis y no tiene otros datos que nos orienten a etiquetarla como ITS, pero consulta, realmente también ponemos en marcha lo que es el despistaje de ITS. Los dermatólogos en nuestro hospital, bueno, fueron los encargados de elaborar esta tabla que para nosotros ha sido un antes y un después. Si os fijáis, lógicamente la úlcera genital sí tomamos muestras microbiológicas. En una verruga, en una sana, en una ladrilla, ahí no hay muestras, el diagnóstico es de visu. Pero la serología de ITS, que al principio tanto chocaba, ya la tenemos asumida. Si un paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, con más probabilidad puede tener otra. Luego, ya que ha ido a la consulta, vamos a hacer un despistaje. Entonces, aunque haya ido por una sarna o por un condiloma, nosotros hacemos una serología de despistaje de ITS. Y eso está ya totalmente asumido, es que lo hacemos como rutina. Termino con unas propuestas que creo que nos van a ayudar a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la declaración de ITS. Y no son novedosas y no se nos han ocurrido a nosotras. Están precisamente repetidas de forma iterativa en todas las publicaciones que ha hecho la Consejería al respecto. Pero bueno, yo creo que la Consejería pone muchas propuestas y yo he seleccionado 3. La primera de ellas, en vista de nuestros resultados después de hacer la formación continuada, es desde luego apostar por la formación continuada de todos los profesionales. Pero no puedes hacer una formación continuada una vez y repetirla a los 3 años, porque en cada centro los profesionales van cambiando, unos se van, otros vienen, pero aunque sean los mismos, es que de un año para otro, como nos ha pasado a nosotros, hemos cambiado la pauta de tratamiento empírico. Y cuando tú lo explicas y cuando tú hablas, ese contacto hace que se adhiera más a ese circuito, porque él ha podido preguntar y ha podido proponer, como pasó con las autotomas, cosas para que se vayan solventando. Entonces pienso que es muy importante y creo que es el primer aspecto, formación continuada de los profesionales, de forma periódica, de todo, de matronas, enfermeras, médicos de familia, médicos hospitalarios, todos los que estén implicados. Abordaje multidisciplinar, claro, pero nosotros cuando los sanitarios nos hablan de abordaje multidisciplinar decimos, pues un equipo, pues que esté el médico de familia, el cardiólogo, el dermatólogo, el otro. No, levantemos la cabeza, vamos a mirar más lejos, el horizonte es más amplio y en las ITS o levantamos la cabeza o no vamos a dar pasos largos, vamos a ir a pasito. ¿Por qué? Porque nosotros, ese abordaje multidisciplinar, además del sector salud, tenemos que hacerlo apoyándonos en el sector educación, es lo que comentabais antes, los docentes, los colegios, esas adolescentes entre 15 y 24 años, algo habrá que hacer. Y el sector comunicación, nosotros llegamos hasta donde podemos llegar y la asistencia sanitaria da de sí lo que da de sí, no tiene más horas el día. Entonces, bueno, hay un sector de comunicación que es muy potente y que a la hora de derribar mitos en esta enfermedad nos pueden ayudar. Entonces, tiremos de ello, pidamos ayuda.
Tercero, esto ya va para la consejería. Creo que ha estado en la mesa y creo que este aspecto es necesario. En algún momento habrá que elaborar un proceso asistencial integrado para las infecciones de transmisión sexual. Somos muchos los profesionales que estamos implicados en el abordaje, muchos. Todo sería más fácil, nuestra tarea sería más fácil si coordinamos el trabajo entre todos. Luego, en algún momento, este trabajo es una tarea de elefante, pero bueno, está en la mesa porque año tras año aparece en las monografías, pero nunca se plasma. Entonces creo que estos tres aspectos considero que son realmente los que nos van a poder ayudar más. Quiero aprovechar esta ocasión para hacer un reconocimiento a todo nuestro grupo de trabajo multidisciplinar de ITS del área de gestión sanitaria sur de Sevilla. Yo os lo he contado, pero realmente sin el trabajo magnífico que han realizado todos y cada uno de ellos, sin el apoyo continuo al proyecto, el barco no habría zarpado, o el barco zarpa y se hunde de inmediato. Si llevamos 2 años con esto, ya hemos hecho una actualización en 2023 y pensamos que vamos a poder hacer otra en 2024, es porque hay unos profesionales muy, muy comprometidos personal y profesionalmente con este proyecto. Entonces quiero que conste el reconocimiento y darles las gracias. Buenas tardes y gracias a vosotros por vuestra atención.